Hola, muy buenas noches, gracias Belén. Em, bueno, gracias a todos por la presencia, especialmente a nuestro invitado, a Ricardo, que es nuestro abogado asesor. La verdad es que hoy día vamos a hacer este trabajo, esta reunión en una modalidad seminario. Vamos a estar nosotros acá en un grupito más pequeño, quienes estamos como de panelistas, entre comillas, y el resto de las personas va a estar en una sala distinta de Zoom amplia en donde van a poder hacer sus preguntas. Para nosotros es muy importante esta actividad que estamos realizando el día de hoy porque es el punto de partida, creemos nosotros, para iniciar la actividad de creación de capítulos médicos en la región. Para nosotros el tema de la participación es súper importante y creemos que aparte de tener una directiva que esté respaldada, es muy importante que los colegas se organicen en los distintos lugares por los criterios que sean, ¿no es cierto?, los que los reúnan, ¿no es cierto?, territoriales o por actividades, y de esta manera puedan trabajar activamente en sus pequeños, digamos, centros de trabajo o áreas de trabajo común, y de esa manera podamos tener a la vez nosotros comunicación directa con ellos. La organización y la comunicación al interior de una institución como la nuestra es fundamental. Así es que pronto se va a hacer el llamado a elecciones de capítulos para toda la región. Los colegas se organizarán como les parezca pertinente. Y para empezar para entrar en este tema, digamos, nos pareció que lo mejor era invitar a nuestro abogado para que nos contara un poco el marco teórico de lo que hoy significa tener un capítulo médico. Gracias, Belén. Ricardo, cuando quieras, puedes Ok. comenzar con la presentación. Muchas gracias. Ahí Bueno, llegó la doctora Collipa, consejera de nuestro consejo. bueno, primero que todo, saludarlas y saludarlos a todos con mucho afecto. Me presento, yo soy Ricardo Fonseca, como han referido la señora secretaria y el señor presidente. Llevo acompañando al Consejo en labores profesionales eh, por más de 25 años. Eh, Soy muy cercano con el tema, no solo por esta gestión profesional, sino que también tengo mi entorno familiar está muy asociado ¿cómo se llama?, al gremio médico y otras áreas de la salud. Así que, primero que todo, un saludo muy afectuoso y espero que esta presentación que voy a iniciar ahora les sea de utilidad para fomentar la creación de los capítulos regionales como una base orgánica que reconoce el colegio médico para incentivar la participación de los asociados en las distintas temáticas que les son de interés. Voy a compartir una pequeña presentación para apoyarme en este tema. Eh, Pregunto si se ve. Gracias. Eh, Bueno, estas organizaciones, los capítulos médicos y el colegio médico, y antes de todo, es importante señalar que es una asociación gremial. Si bien tiene la denominación de colegio médico, como existía hasta hace muchos años atrás, que eran personas jurídicas de derecho público, y donde todos los que ejercían profesiones debían obligatoriamente incorporarse, de tal manera de que si no lo hacían no podían ejercer las respectivas profesiones. Eh, Estas estructuras públicas desaparecieron y quedaron estas asociaciones gremiales cuya afiliación es voluntaria y que entre otras cosas no están sujetas al control ético en términos o sea, está sujeta a control ético, pero no tienen la facultad de, como antaño, poder incluso por una sanción grave,
poder tener la facultad de quitar la condición de médico o de abogado o de la profesión que corresponda. Entonces, ¿desde quién dependen los capítulos médicos? Los capítulos médicos dependen fundamentalmente de la estructura regional, que es el consejo regional respectivo, y su dependencia tiene que ver con el ámbito de funcionamiento. En este sentido, es importante saber de que existen 3 tipos reconocidos de capítulos médicos. Los primeros, los territoriales, que tienen que ver con el espacio físico donde se desarrollan las actividades de los médicos. Los otros son los capítulos médicos de especialistas, que por su solo nombre se definen, y aquellos que tienen un interés común, en el sentido de que, por ejemplo, médicos jubilados o médicos de algún interés, aun cuando no dependan de un mismo empleador, ya sea público o privado, pueden someterse o organizarse para la creación de este tipo de estructuras. Lo importante, quiero recalcar que estos capítulos médicos no son unidades meramente funcionales, sino que forman parte de la estructura orgánica del colegio, están sometidos a una reglamentación específica y también reconocidos por los reglamentos internos que regulan la asociación gremial. Además, son de alguna manera autónomos para efectuar declaraciones públicas y dar a conocer sus acuerdos a terceros. Ya vamos a ver cuáles son sus funciones, perdón, y objetivos. Y en esto es importante que tengan siempre el vínculo con el Consejo Regional, quien es el que tiene la tuición sobre todos los capítulos y que debe dar las autorizaciones respectivas para que estas validaciones de comunicaciones, informaciones hacia el medio externo se puedan realizar. Como decía, cada capítulo estará integrado por los médicos que se agrupan en los criterios que he señalado, vale decir, desde el punto de vista territorial, desde el punto de vista de la especialidad, o desde el punto de vista de intereses comunes que los hagan agruparse para los efectos de tener la representación que corresponda. Los objetivos. Aquí están los objetivos transcritos desde el reglamento. Si ustedes se fijan, en general, la idea o el sentido de la norma es que haya una comunicación bidireccional entre los intereses individuales o grupales de médicos asociados a una de estas estructuras con su colegio médico a través del Consejo Regional respectivo. Está la idea de la transmitir y difundir, ¿no es cierto?, los acuerdos e instrucciones de las directivas del Colegio Médico, representar a sus médicos, mantener y acrecentar relaciones de camaradería, participar en los organismos técnicos cuando así sean requeridos de los distintos establecimientos, públicos o privados, colaborar en la solución de problemas laborales, importante tema que afectan a los médicos en los capítulos del capítulo. Esto es un tema muy relevante hoy día en la comunicación con las autoridades, ya sean en calidad de empleadores o jefes superiores de servicio. Estudiar e informar en las materias o problemas que le solicite el Consejo. Muchas veces el Consejo necesitará y necesita, por ejemplo, en el campo de las especialidades, tener algunas informaciones que son relevantes para el mejor quehacer de su gestión. Y qué mejor que contar con un grupo asociado, con un grupo organizado, debidamente estructurado y con un canal de comunicación y con conectores adecuados para poder retroalimentarse ambos para un mejor ejercicio de las funciones que al Consejo Regional le corresponden. Y la última de las funciones es, cuando así lo dispone el Consejo, incluso
puede asumir la representación del Consejo, del Colegio Médico en aquellas materias o ámbitos donde el Consejo Regional estime que es más pertinente, que ya es un grupo especializado o un grupo que depende temáticamente o un grupo que depende de una determinada unidad de trabajo, sea más apropiado que ellos intervengan en determinadas materias que el propio Consejo, que además de las solucionáticas o problemáticas puntuales, tienen que ocuparse de una serie de otras cuestiones que tienen que ver con la vinculación con el medio del Consejo Regional, con su entorno regional, pero también con la problemática nacional, como el mejor ejemplo que estamos viviendo es el de hoy día. ¿Cómo se organiza un capítulo médico? Bueno, aquí hay dos números que son importantes. O sea, un número que es importante, que básicamente tiene que ver con que el hecho de que la regla general es que los capítulos se distinguen entre aquellos que tienen 25 miembros o más y aquellos que tienen 25 miembros o menos, en función de la cantidad de médicos que están trabajando o ejerciendo funciones en un determinado centro de salud. Pero aquí es importante tener en cuenta que la flexibilidad que le entrega el reglamento al Consejo Regional para que pueda adoptar decisiones en términos de permitir la creación de capítulos médicos, no necesariamente asociado con rigidez al número de integrantes de un determinado establecimiento, es muy amplio, es muy amplio. En términos de que la normativa indica de que finalmente es el Consejo Regional el que queda a discreción del Consejo Regional la autorización, en la medida que se cumplan ciertos requisitos mínimos que vamos a ver en un ratito, para los efectos de poder incluso constituir consejos con menos de 25 miembros. Hay algunas consecuencias o efectos del punto de vista de la administración, pero que no influye en el sentido último de la generación de estos capítulos médicos. Y que tienen que ver, por ejemplo, con el hecho de que cuando hay un capítulo de 25 o más miembros, la directiva tiene que estar compuesta por 3 o más, y no, por no menos de 3 ni más de 5 integrantes. Sin embargo, si hay un capítulo de 25 o menos, puede haber una directiva compuesta solamente por 2 personas, donde una hará la función de presidente y la otra la función de tesorero, secretario tesorero. En todos los casos duran 3 años en su cargo y se renuevan totalmente. Cuándo se eligen o cómo se eligen es un tema de tiempos y que tiene que ver con la contingencia del momento en términos de cómo es que podemos incentivar la generación de consejos en cualquier momento. El Consejo Regional puede incentivar y puede autorizar más bien la creación de un capítulo médico en cualquier momento cuando se cumplan ciertos requisitos mínimos. Porque la regla general que establece el reglamento es que las elecciones se producen al momento en que se llevan a cabo, ¿no es cierto?, las elecciones generales a nivel nacional y de capítulos médicos regionales, pero sin embargo también pueden ser realizadas en cualquier momento. Voy a mostrar al final unos formularios que se deben llenar para requerir la autorización de constitución del Consejo Regional, perdón, del capítulo médico al Consejo Regional, y con ello dar inicio a un proceso que es bastante simple, muy simple. Como decía, hay un quórum de constitución de carácter general que tiene que tener 25 médicos colegiados, pero estamos hablando de establecimientos donde hay 50 o más personas. Sin embargo, como lo dice la lámina, la PPT, en casos fundados, el Consejo Regional puede autorizar la constitución de un capítulo con un número menor. Exagerando el ejemplo, podría haber un capítulo que en una cierta área
pudiese estar compuesto solamente de 2 miembros. Uno sería el presidente y el otro sería el secretario tesorero, pero es solamente para los efectos del ejemplo. No sé si se podría dar. ¿Cuál es el órgano superior del capítulo médico? Bueno, al igual que su equivalente, asociación gremial, colegio médico, existe un órgano de definiciones generales, que es la asamblea, y un órgano de gestión, que es el directorio. En la asamblea, lo único que establece el reglamento, o los requisitos generales que establece el reglamento, son de materias ordinarias, del funcionamiento normal y requerimientos normales del capítulo, y estas deben realizarse 2 veces al año. Y las extraordinarias, esto es para conocer de las materias para las cuales son convocadas las asambleas, pueden hacerse en cualquier momento, con el solo requerimiento normativo, digamos, de que sea a propia iniciativa del capítulo o a solicitud del 20% de los médicos de dicha estructura. El quórum para sesionar es un quórum normal de 50% de los integrantes en primera citación, y se hace una segunda citación con los que asistan para el mismo día y pueden sesionar. Por lo tanto, ustedes podrán ver que desde el punto de vista de funcionamiento es una estructura bastante liviana para los efectos de poder tratar los temas que les sean necesarios abordar. Y solamente se requiere mecanismos de publicidad de la asamblea que no son tan formales como los de otras estructuras, que incluyen publicaciones en diarios u otro tipo de medios de difusión masiva, sino que acá debe hacerse con la publicidad y en los establecimientos respectivos y en los locales que indique el Consejo Regional, y por supuesto también en el propio Consejo, la sede del Consejo. Hablábamos hace un momento de las elecciones, decíamos que habían 2 etapas o 2 momentos en los cuales pueden realizarse estas elecciones. Una es conjuntamente con la convocatoria de las elecciones ordinarias de mesa directiva nacional, lo cual está arreglado así, dado que esta circunstancia se puede dar, pero en la práctica la experiencia nos dice que son muy pocos los consejos regionales que coinciden por la fecha de su creación con las elecciones de los consejos regionales. Y por lo tanto, como vamos a ver, en caso que de un capítulo se constituya con posterioridad, y esto es lo que me importa hacer énfasis en este punto, a propósito de lo que señaló el señor presidente, que en caso de un capítulo se constituya con posterioridad a las elecciones ordinarias, el requisito que establecen, y hay que poner atención en esto, es que el Consejo Regional correspondiente convocará elección de sus directivos con un plazo de 30 días a lo más anteriores a la fecha de la elección. Ese es el requisito. Por supuesto, hay que requisitos de presentaciones de candidatos, etcétera, etcétera, pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero el requisito para poder el Consejo autorizar, cumpliéndose además las validaciones de los candidatos, es que se haga una publicación con 30 días a la fecha de la elección, debidamente publicitada, en la misma forma que ya he señalado con anterioridad. ¿Quiénes pueden votar? Los médicos colegiados inscritos en el capítulo correspondiente con sus cuotas al día. Aquí hay una diferenciación muy importante respecto de los capítulos territoriales y de los capítulos temáticos, por así decirlo, llamarlos. Y que tiene que ver con que en los capítulos territoriales pertenecerán a él los médicos que se desempeñen en dicho lugar solo para trabajar en él. En cambio, que en los otros capítulos, como por ejemplo lo que mencionaba de jubilados o de otras, o de especialidades, se requiere además que estén inscritos con 45 días de anticipación a la fecha de la elección, los médicos respectivos. Sin embargo, acá, por el solo hecho de estar trabajando, y esto lo digo para los efectos de determinar la base electoral respectiva, en el momento en que ustedes, espero, se decidan a generar sus capítulos respectivos,
el solo hecho de acreditar el vínculo funcionario o laboral, según sea público o privado, es lo que permite estar dentro de esa nómina y por lo tanto tener el derecho a elegir y a ser elegido, es decir, el derecho a votar. Y el segundo requisito, bueno, es el estar al pago en el día de las cuotas sociales del regional respectivo. ¿Ya? Voy a subir aquí un poco. La nómina de los colegiados habilitados para votar debe estar en conocimiento de los médicos, que es una materia que tiene que asumir el regional respectivo dentro de los 30 días de anticipación a la fecha de la elección. Es decir, con más de 30 días se publicita, con 30 días se da a conocer el padrón electoral, y todo esto a partir de la fecha en que se defina hacer esta elección. Referir cuáles son un poco las funciones de los cargos de presidente. Bueno, evidentemente presidir las reuniones de la directiva y del capítulo, y la verdad es que tal vez lo más importante es que está a cargo de la administración de los recursos y fondos, conjuntamente con el tesorero, que pueda acceder el capítulo regional por las distintas formas de financiamiento que se definan. Y en esto es muy importante para los regionales tener una relación con el ente que se está creando, que no lo va a tener con otras estructuras jurídicas como sociedades profesionales o otro tipo de asociaciones gremiales, etcétera, etcétera. Porque se pueden aunar los criterios para la realización de objetivos comunes, como decíamos al principio, y por lo tanto, si hay una ventaja, si hay una virtud que tiene la generación de estos capítulos, es la unidad de funcionamiento y la definición de la gestión futura del propio Consejo Regional, acorde también con lo que defina como válido o de interés el Consejo Nacional. Aquí tenemos las funciones del secretario tesorero, que son las tradicionales o normales de este cargo. En conjunto con, muchas de ellas, obviamente, en conjunto con las del secretario. Hay otras normas que tienen que ver con subrogancia o suplencia, pero no los voy a aburrir con eso, porque son demasiado reglamentarias. Aquí están las del vicepresidente, que obviamente la primera será, y la más importante, la subrogar al presidente las funciones cuando éste se encuentre impedido de ejercerla. Una vez que se venza el plazo respecto de las elecciones, una vez que venza el plazo de las candidaturas, estarán inscritos cuantos sean o sea, serán, las candidaturas se hubieran inscrito tantos candidatos como cuantas vacantes sean las del directorio del capítulo médico, no se procederá a la votación. Es decir, aquí el Consejo Regional tiene la función de proclamar elegidos a los candidatos sin más trámite. Estas son normas que están en el reglamento y que dicen relación con el proceso eleccionario, que básicamente yo ya las he referido en el relato que les he presentado, que se las dejo, esta presentación, en la presentación están, y lo que hay que destacar acá es que en el caso de, al igual que ocurre con el Consejo Regional, el cargo de presidente lo obtiene quien tenga la primera mayoría de los votos, y una vez que se constituye el directorio, eligen el cargo de secretario y tesorero, o si es que son separados, o de secretario y tesorero en el caso que sea una sola persona. La votación es un voto personal y secreto, como es las características y requisitos del voto universal.
Cada médico, cada integrante del capítulo tiene derecho a un voto. Hoy día se está optando, sobre todo por este tema de la pandemia, por la votación electrónica, y hay una fecha y horario de la votación para, o sea, perdón, esto se establece en la convocatoria. Esta es básicamente la presentación del reglamento, pero si me permiten un segundo, voy a dejar de compartir para presentar 3 formularios adicionales. Disculpen, necesito poder compartir. Aquí aparece. Este formulario que se ve en pantalla es el formulario donde dice quien lo presenta que por intermedio de la presente y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 22 del reglamento de capítulos médicos, vengo a presentar la siguiente lista de patrocinios a capitulares del capítulo que corresponde. Luego tenemos este otro, que son la hoja de los firmas de los patrocinantes. Todo esto está a disposición en el colegio médico y se subirá a la página web respectiva para que facilitar a ustedes la forma de incorporarse, o sea, de solicitar y hacer la presentación para la generación del capítulo respectivo. Y esta otra tiene que ver con una lista de patrocinios también del colegio médico, del capítulo, perdón, respectivo. Entonces, así es que, como ustedes ven, es una figura bastante interesante, bastante motivadora para el mejor funcionamiento del Consejo Regional respectivo. Ha sido siempre el interés de todas las directivas con las cuales me ha tocado compartir el tratar de incentivar la generación de los capítulos médicos, porque además facilitan la gestión del propio Consejo Regional. Así que desde ya me quedo a su disposición por cualquier pregunta, apoyo, lo que necesiten para poder generar estas estructuras, ya sea, y no solo para constituirlas, sino que para el mejor funcionamiento de ellas. Señor presidente, señora secretaria, señora consejera, muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo, por la presentación. Ha sido muy enriquecedor esto. Son muchos temas que no son tan conocidos como deberían. Vuelvo a insistir en lo mismo que con lo que tú terminaste. Había un intento, ¿no es cierto?, permanente por parte de las directivas de tratar de fortalecer la participación. No es fácil, no es un tema que se haya podido lograr de manera muy expedita. En este momento tenemos un solo capítulo que está funcionando en Angol y el resto han habido intentos y cosas que en este momento queremos apoyar, por cierto. Em, el tema central, ¿no es cierto?, de las ventajas de poder tener organización, no deberíamos decirlo nosotros, ¿no es cierto? Deberían decirle a las personas que están trabajando en los distintos lugares o los distintos grupos sobre la necesidad de organizarse y responder un poco a sus propios problemas y poder resolverlos inicialmente entre ellos. De esa manera, por ejemplo, ¿no es cierto?, colegas de un hospital X pueden entrar en diálogos constructivos con su propia autoridad. Y hay cosas también formales que se están haciendo siempre y que requieren la presencia del gremio, como por ejemplo algunas comisiones que son obligatorias por ley, que tienen que tener, ¿no es cierto?, para determinadas leyes médicas, para ascenso y cosas de ese tipo, tienen que tener presencia del gremio y efectivamente quienes deben estar ahí son los mismos involucrados. Yo creo que hay que entender que es una necesidad propia de cada lugar de trabajo cuando son capítulos territoriales. Por otro lado, la importancia de los capítulos médicos, aparte, ¿no es cierto?, del diálogo y de la ayuda que puedan tener con nosotros,
También está el hecho de que hay una infraestructura y todo un apoyo que está creado a nivel local y a nivel nacional que permite el respaldo del trabajo de estos capítulos, que es un gran detalle. ¿Ah? Es decir, no es lo mismo tener un grupo, ¿no es cierto?, de médicos organizados para trabajar por un objetivo común, que tener un capítulo médico que va a tener además el respaldo, ¿no es cierto?, eh, en cierta medida económico. Nosotros tenemos algún grado de manejo de un presupuesto para esto, el respaldo administrativo, el respaldo de las instituciones administrativas que tenemos y además específicamente de la cosa legal, en donde hay abogados que están trabajando en nuestro colegio y que prestan servicio a los colegiados y especialmente a través de los capítulos, sin necesidad de recurrir a terceros, digamos. ¿Ya? Así es que en ese entendido creo que es muy importante iniciar esta campaña de motivación para formar capítulos. Yo quiero preguntarle, antes de dar la palabra a Ricardo, sobre el tema de los patrocinios, que es un tema que siempre genera un poco de duda, reforzar un poco esa idea sobre el número de patrocinantes que se requiere reunir para poder establecer una candidatura. El único requisito que establece en relación a la pregunta, señor presidente, el único requisito es para los establecimientos que tengan 50 o más personas trabajando, digamos, a médicos cirujanos que integran en los territoriales, estoy hablando, donde el número de patrocinantes tiene que ser 25 personas. En los demás es el consejo el que queda a cargo de la tuición de ese requisito. Serían 25 por candidato. Claro, exactamente. Para 3 cargos. Se ofrece la palabra entonces para preguntas, por favor. Perdón, hay una pregunta en el chat, o es un comentario de la doctora Olivares. No sé si es una pregunta o es un comentario. Sí, el doctor Carlos Olivares menciona que parecen razonables de creación desde el punto de vista de la visión jurídica con el fin de crear mayor participación y fuerza grupal, y es lo que mencionamos, que la idea es que los colegas se puedan, ¿cierto?, agrupar bajo el alero de nuestra asociación gremial, Colegio Médico, ya sea en capítulos que pueden ser territoriales, hospitales o ciudades, ¿cierto?, o comunas, o que sean funcionales. Capítulo, por ejemplo, de médicos de cierta especialidad o subespecialidad, o médicos residentes, ¿cierto?, etcétera. Como existen diferentes tipos de capítulos, como había dicho el abogado. A propósito de una pregunta que dicen que si esto va a quedar grabado, sí, dijimos al principio que se va a grabar esta presentación. Entendemos que este tipo de presentaciones no son muy amigables y la gente no se pelea por venir, pero sí estamos interesados. Entonces vamos a hacer llegar después el link de YouTube probablemente o de lo que sea de la plataforma que esté disponible para que los colegas puedan ver después con calma y podamos difundir en cada centro si es necesario, y si nos invitan nosotros vamos encantados a complementar las ideas. Alguien señala aquí que también existe un capítulo médico en Villarrica. Hasta donde yo tengo entendido no existe. Sí existe una organización paralela que es una asociación gremial que tiene un presidente con quien hemos estado interactuando. Pero capítulo médico no existe. ¿Ah? Nuestra idea también es respetar esa organización. A nosotros nos interesa como decía al principio, por el tema que para nosotros es mucho más fácil poder manejar fondos, poder organizar, digamos, cruces de información y apoyos específicos que incluye sobre todo la cosa legal a través de los capítulos.
cuestión que no se nos hace tan fácil desde el punto de vista administrativo con las asociaciones gremiales, que son una instancia válida, pero que no son estructuras del colegio médico como tal. Hay dos preguntas en el chat. Hay un colega que se identifica con un número que quizás podría mencionarnos desde qué centro o agrupación viene. Y el doctor Olivares que menciona, dicho de otro modo, según ustedes, ¿qué número de capítulos deberíamos tener y cuáles serían según sus conocimientos organizacionales? Doctor Cuminao, personalmente pienso que no hay un número de capítulos definido, ¿cierto? Obviamente si estamos acá es porque consideramos que hay algunos hospitales o centros de gran envergadura, ¿cierto? Y que se hace mucho más fácil la participación y organización a través de esta orgánica, que son los capítulos médicos, que tienen una comunicación directa con la directiva y que conocen mucho mejor los problemas, situaciones o necesidades que aquejan a los colegiados de ese centro en específico. No hay un número cierto definido que nosotros necesitemos, y al final es para el beneficio de todos y todas. Súper de acuerdo, Belén. La respuesta a esa pregunta es todos los capítulos que sean necesarios para las personas. Es decir, los colegiados decidirán en dónde se organizan y dónde ellos necesitan tener, digamos, un grupo que los represente. Como ejemplo, el Consejo Regional Santiago, que es el consejo más grande en términos de cantidad de colegiados, tiene 42 capítulos médicos. Por eso ellos están muy preocupados de que esto funcione y que las elecciones se hagan rápido en los capítulos, porque no podrían ellos cubrir la realidad que tienen en Santiago con la cantidad de hospitales y colegiados que existen. Entonces, los capítulos a ellos les dan realmente una posibilidad para poder trabajar de buena forma. Acá en la región, que es más pequeña, ¿no es cierto?, tenemos ciertas limitaciones geográficas, hoy en día por la pandemia además. Las directivas se las han arreglado, pero a nosotros nos parece que es válido generar, fortalecer esta cultura de los capítulos. Yo creo que, como dice Ricardo, probablemente las directivas lo han intentado, nosotros vamos a hacer una directiva más, esperamos que se logre, al menos, como te digo, Carlos, no hay un número que nosotros creamos que sea ideal. A mí me parece que los hospitales más grandes, donde se reúnen más colegiados, básicamente por eso, debieran tener su capítulo. Eso me parece que debería ser una respuesta posible para la región. Y por otro lado, alguna agrupación de médicos que se sientan, ¿no es cierto?, con poca voz. No sé, se me ocurre, no sé, APS, por ejemplo, ¿cierto? Por dar un ejemplo. Que APS podría decir, oye, nosotros nos sentimos poco representados y es lo que hemos escuchado otras veces, ¿no es cierto? Y ellos podrían fortalecer la creación de un capítulo desde APS, por ejemplo. Pero es abierto, la gente puede hacerlo también, el grupo senior puede transformar su agrupación senior también en un capítulo, por ejemplo. Es una decisión de ellos, ¿ya? En fin, los generales de zona que tienen una súper buena organización actual, también han discutido esto de poder participar de manera más orgánica en el colegio médico. Eso. Señor presidente, yo quisiera agregar, en razón de dos preguntas del doctor Sepúlveda y del doctor Olivares, que también puede existir una mezcla de capítulos en el sentido de que podrían ser territoriales y por especialidad, lo que significaría que dentro de un mismo espacio de funcionamiento donde, por ejemplo, existan más de 50 personas, se podrían agrupar y el Consejo autorizar que se constituyan capítulos con menos integrantes que los que un territorial requiere. Seguirían siendo territoriales, pero agrupados por especialidad. Incluso, y respecto de una pregunta que hace respecto de Bucón, que hoy día son 4 médicos cirujanos colegiados que podrían llegar a ser 8, perfectamente también ellos pueden constituir un capítulo. El requisito, o sea, la característica va a ser lo que decía, en el sentido de que va a haber una directiva constituida por
por un presidente y un tesorero, un secretario tesorero. Pero sí, perfectamente el Consejo, si es que se dan las condiciones de ya sea interés común o territorialidad, poder excepcionalmente, o sea, excepcionar la regla de lo numérico y autorizar la creación de estos capítulos. Perfecto. Está el número ese del doctor Barrientos que aparece haciendo preguntas. Salvador, que ya casi lo estábamos sacando por bot, pero, pero era el menos mal que se presentó. Salvador va a estar en la presentación, va a quedar grabada para que la puedas ver con calma, pero igual si tienes alguna idea, alguna pregunta, la puedes plantear acá por el chat, digamos, por la forma que tiene esta reunión de hoy, que es como seminario, no se pueden hacer preguntas directas, ¿ah? Solamente se pueden hacer a través del chat, ya que es una fórmula ya establecida. Eh, Mientras tanto, me parece súper interesante lo del colega de Pucón. Yo creo que un grupo lacustre, a lo mejor habría que echar una miradita en otros lados, ahí cerca, ¿no es cierto? Ver qué es lo que ocurre en Villarrica, por ejemplo. No sé, ahí habría que darle una vuelta, pero 8 personas pueden ser. No es lo ideal, ¿no es cierto? Pero sí, si la respuesta es que sí es posible, es posible. Sí, claro. Pero de todas maneras, en términos prácticos, por representatividad y para lograr cosas, ¿no es cierto? Nos parece que debería ser un número un poco mayor idealmente, ¿no es cierto? Como decía nuestro abogado, 50 como número ideal, pero pudiendo ser 25 sin problema, y debajo de esos 25 el consejo como padrón, digamos, como padrón, y de esos 25 el consejo regional, es decir, nosotros tendríamos la facultad de autorizar grupos más pequeños, de considerarlo necesario y si no existe otra alternativa. Y como a nosotros nos interesa que la gente participe, vamos a dar todas las facilidades posibles, por supuesto. ¿Algún otro comentario, pregunta? Jenny, no sé, ¿tienes algún comentario? Hay una Aquí pregunta apare- muy interesante, sí, del doctor Olivares. ¿La participación en un capítulo excluye participar en otro? Por ejemplo, participar en un capítulo a Hospital Hernán Enríquez y además otro médico UFRO, ¿son excluyentes? el Gran pregunta. reglamento, el reglamento se refiere expresamente a este tema y dice que no son excluyentes la participación en uno o más capítulos. La única limitación es que si van a participar de los cargos directivos, solo podrán hacerlo en uno de ellos. Ahí nos enfrentamos al tema, ¿no es cierto?, de la legalidad versus el sentido común, ¿no es cierto? Y es legal. O sea, si uno lo plantea, yo puedo estar en uno o dos capítulos, pero o sea, voy a dar mi opinión, esto es una opinión súper personal que tiene que ver un poco con el sentido de los capítulos, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la representatividad. Y es probable, ¿no es cierto?, que uno pueda tener doble representatividad si es activo en los dos grupos, y creo que puede ser excepcionalmente válido, ¿no es cierto? Pero me parece, o sea, tiene que haber sentido común, porque uno podría estar bajo la ley, estar, no sé, pues en 5 capítulos simultáneos, ¿no es cierto? Y no habría impedimento. Pero yo creo que el objetivo, ¿no es cierto? Como dicen ustedes, la idea, el fundamento de la ley o del reglamento es que tengamos representatividad de acuerdo a nuestra realidad. Ahora, sin duda alguna, que un médico UFRO pueden ser los mismos que están en el hospital regional y pueden ser los mismos, por ejemplo, así como el doctor Olivares, cardiólogos, por decir algo. Entonces él podría estar en grupo cardiólogo, grupo UFRO, grupo Hospital Regional Temuco, con intereses distintos, ¿cierto? Y probablemente representado en 3 lugares distintos y podría ser válido. Así que habría que verlo, pero es como, yo creo que buscarle mucha vuelta al tema. ¿Algo más iba a decir yo? No, pues se me olvidó. Ahí seguimos. En relación a la aclaración que pide la señora consejera respecto de
compatibilidad o incompatibilidad o transversalidad de las asociaciones gremiales con el capítulo, no existe ningún impedimento en que una persona participe de una asociación gremial y de un capítulo. De tal forma, porque son estructuras totalmente distintas, digamos. No, en eso no. Y ahí tampoco existiría ninguna incompatibilidad en términos de participar no solo en el capítulo, sino que también participar de la gobernanza de cada una de esas instancias. Eso es una muy buena pregunta. Buena pregunta, Jenny, te la agradezco porque, claro, en algunos lugares existe en este momento, como en Angol, existe una asociación gremial y existe un capítulo. Y muchos médicos comparten la militancia, entre comillas, por decirlo de alguna manera, en ambos. Y aparentemente ambas responden a necesidades distintas. Ahí habría que entrar a entender un poco la realidad de cada lugar. Hay otros lugares que tienen capítulos y que están ahora empezando, hay otros lugares que también nos han señalado que quieren empezar a formar un capítulo, como también algunos colegas excepcionalmente nos han dicho que les interesa una asociación gremial. Yo insisto en la idea del capítulo no porque seamos del colegio, o sea, obviamente si somos del colegio vamos a querer la estructura del colegio, pero para nosotros es mucho más fácil poder ayudar y poder prestar más beneficios a los colegiados a través de un capítulo médico. Si no es así, y lo haces desde una otra agrupación externa al colegio médico, nosotros cuando son colegiados igual tenemos, ¿no es cierto?, obligaciones que cumplir, pero desde el punto de vista formal es más complejo. Es más complejo prestar servicios o ayuda a una asociación gremial como colegio, digo yo, que a un capítulo médico. Hay una pregunta que Sí, quisiera responder que tiene que ver con el hecho de que un colegiado que es del Consejo Regional Santiago o Valparaíso, puede formar parte de un capítulo de Victoria, me parece, ¿sí? La verdad es que el reglamento señala que la base territorial geográfica, digamos, del capítulo es la región, el territorio jurisdiccional del Consejo Regional. No, por lo tanto, dicho de otra manera, un colegiado de, ¿cómo se llama? De Santiago o Valparaíso, como se estaba preguntando, mm, no podría participar de un capítulo regional. Si es que entendí bien la pregunta. o sea, tendría que trasladarse, ¿cierto? Para estar Sí. dentro de las personas del padrón que conforma ese capítulo, tendría que solicitar el traslado al Consejo Regional Temuco. Tal vez si fuese un capítulo de funcional, como por ejemplo de especialistas, donde la territorialidad, donde el límite geográfico del territorio jurisdiccional ¿cómo se llama? Del Consejo Regional ya no es tan relevante, pudiésemos pensar que sí podría, pero de un territorial no. Correcto. Así como decir, por ejemplo, médicos generales de Araucanía Norte, por decir algo. Ahí podría ser que no necesariamente él sea miembro del Consejo Regional Temuco, ¿sí? El Consejo Regional Temuco Este, abarca toda la región. claro, y sería Araucanía Norte, sería de este consejo. Sí, son de este consejo. A modo de ejemplo, se han intentado formar capítulos de médicos de atención primaria de la Municipalidad de Temuco, donde había más de 100 colegas, médicos generales de zona, y hay algunas iniciativas también dentro de algunos hospitales de la región. A nosotros nos parece que los Yo, residentes igual debieran organizarse, pero eso es lo que a nosotros nos parece. Hay que ver si ellos tienen la motivación para hacerlo. yo tengo una pregunta que me llega acá por interno, es el número necesario para conformar un capítulo. ¿Cuánto es? Porque no quedó muy claro. Son 25, pero del hospital, pero eso es proporcional al número de médicos que tiene el hospital, porque entendemos que hay hospitales nodo que no tienen la misma cantidad de médicos en comparación como con el NAD Enrique. Eso es para ti, Ricardo, o para el que pueda... Lo que ocurre es que en lo estrictamente reglamentario, ¿no es cierto? Todos aquellos que tengan, a ver, el número
como se dice hoy día, el deadline es el 25, es el número 25. De 25 hacia arriba estamos hablando de establecimiento con 50 o más funcionarios. De 25 para abajo es el Consejo Regional el que define cómo se estructura o cuáles son los requisitos en proporcionalidad, digamos, al Consejo, al lugar que se esté preguntando. Pero esto es respecto a los territoriales. Porque respecto de los funcionales o los de especialidad, no existen requisitos de número. La misma respuesta. Estaba leyendo el chat. Vuelve a preguntar lo del patrocinio, ¿eh, Ricardo? ¿Perdón? Vuelven a preguntar lo del patrocinio. A ver, ¿en dónde? ¿Verdad? Pero es lo que estaba hablando con Jenny. O sea, en el caso de 50 se necesitan 25. En el caso de más de 50 o más, que no sé qué hospital, bueno, me imagino el Hernán Enrique, pero otros son el consejo el que define el número de patrocinio. Los De inferiores a todas, eso. de todas maneras, consultas específicas en relación a centros específicos, obviamente nosotros podemos referirla y consultarlo. La idea es estar súper abiertos para que se contacten con nosotros, con el abogado asesor de nuestro consejo. Quizás sería bueno dejar algún email donde pudieran los colegas que están interesados dirigirse de manera directa. Siempre estamos abiertos como para ir revisando este tema y las dudas específicas. Después, cierto que un grupo de colegas ya decide conformarse como capítulo, viene otro proceso más adelante que tiene que ver con la votación, donde quizá algunos no estamos enredando con eso, porque en algún momento había ciertas personas que querían ir a votaciones para directiva de un capítulo que se iba a conformar, entonces son diferentes procesos que se van llevando a cabo en todo esto. Y también la disposición, señora secretaria, de que si quieren tener alguna reunión virtual, ojalá presencial para poder salir de la casa, para ir a conversar con los grupos que estimen pertinentes, ningún problema, encantado. Y ahí dejé mi correo. Muchas gracias. Gracias. Sí. Son las 8 ya. Estuvo bastante interesante, ¿cierto? Pudimos resolver muchas dudas, se van a ir, en este proceso, como dije recién, van a ir apareciendo más dudas, así que vayan anotándolas, consultándolas, no tengan miedo, o sea, yo creo que todo lo podemos averiguar y ir, en el fondo, trabajando en esto, que es un desafío muy relevante y que nos va a favorecer a todos a la larga. A nosotros como directiva del consejo y también a los colegas para que se puedan agrupar. Doctor Cuminao. ¿Está muteado, doctor? Perdón, ahí sí. Solo agradecer especialmente a Ricardo por su tiempo y su dedicación. Agradecemos la presencia y el interés. Vamos a compartir esta información con el resto de los colegas y vamos a motivar a la gente para que participe y se organicen ojalá se organicen en distintos capítulos en la región. Es un desafío bueno que tengamos la cultura de aquí para adelante como Regional Temuco, con 1.300 colegiados, ¿cierto? Que tengamos la cultura que elegido a la directiva regional, además debe elegirse los capítulos de cada sector. Sería súper choro eso y nos daría mucho más fuerza para trabajar en el futuro. Así es que por ahora les cuento que hay una intención de hacer elecciones de capítulos a nivel nacional, es decir, juntar a todos los regionales que estén motivados
para hacer estas elecciones a fines de junio. Por lo tanto, estamos un poquito justos en el tiempo. Por lo tanto, yo los invito a ustedes, a los que estén interesados hoy, o nosotros, o lo que usted, o a quienes ustedes sepan que están interesados, informarles de esto, que hay unas fechas tentativas, que significa que deberíamos echar a andar este proceso lo antes posible. Lo primero es que se manifieste el interés. Una vez que el interés está claro, nosotros podemos ayudar y dar todas las pautas y todas las orientaciones necesarias para que esto se lleve a cabo y de esta manera entonces cumplir con el plazo y poder hacerlo en conjunto con el resto. Tiene algunas ventajas hacer eso, el tema ¿no es cierto?, de la motivación, de la publicidad, se hace un poco, hay un ambiente de eleccionario nuevo dentro del colegio que es positivo, pero además tenemos algunas ventajas económicas porque como idealmente la elección se va a hacer por el método electrónico, por e-voting, eso tiene un costo, es caro eso, es bastante caro, y se nos ofrece la posibilidad de que si varios regionales hacen juntas las elecciones, se pueden abaratar los costos. Entonces también a nosotros nos interesa porque el tema de Lucas es relevante en este tema. Así que los invitamos a todos los que están aquí, los invitamos a compartir esta idea de que se está generando discusión acerca de la elección de capítulo y a ver este capítulo que se va a subir a YouTube sobre elecciones. Así que muchas gracias a todos. Les damos, ¿no es cierto?, les deseamos que tengan una buena noche de aquí para adelante y lo que viene de la semana. Esperamos que el proceso de elecciones sea adecuado. Cuídense, ayúdennos a cuidar al resto, a tener un proceso saludable y libre de riesgos. Así es que eso, nos estamos viendo pronto. Que estén muy bien. Buenas noches. Buenas noches a todos.